Buenos días con todos. El día de hoy, el equipo emprendedor, integrado por Díaz Arellano, Espinosa Timoteo, Galvez Grandes, Hernández Salama, Herrera Cisneros, Guamán Guamaní, Guapaya Rivera, La Rosa Guevara y Gamboa Urbina, quien les habla, les presentaremos nuestro proyecto emprendedor respecto a Trilce. Se trata de un documental acerca de la vida del ilustre poeta César Vallejo. Con ustedes, nuestro proyecto. Al mencionar el nombre de César Vallejo, ¿qué crees que se te venga a la mente? Por ejemplo, en mi caso, yo pienso en un escritor peruano, famoso, muy reconocido, exitoso, que fue autor de obras muy hermosas que cautivaron a una variedad de público muy severa. ¿Y saben qué? Acerté. Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres universal y expresión poética del Perú, César Abraham Vallejo Mendoza. Pero ¿alguna vez no se te ha pasado por la cabecita, no sé, una pregunta, una duda? Por ejemplo, ¿cómo crees que fue la creación de una de las obras más famosas de este autor? Me estoy refiriendo a Trilce. ¿Qué tal si me acompañas con mis compañeros a averiguarlo? Comencemos. Santiago de Chuco vio nacer al poeta. Llegó el 16 de marzo en 1892. Su familia era mestiza, indígena y española. Su entorno se manejó entre costumbres muy arraigadas y el trabajo honrado era el ejemplo del día a día. Francisco de Paula Vallejo Benítez fue su padre, una figura indispensable en su crianza. Su madre fue María de los Santos Mendoza, quien procuró encaminarlo por la fe católica. César Vallejo, el Centro Escolar 231 de Santiago de Chuco, fue el lugar en el cual Vallejo inició su formación. Ya para esos momentos se tenía pensado que el niño fuese sacerdote. En 1905, César ingresó al Colegio Nacional San Nicolás en Huamachuco. Allí cursó las clases hasta 1909, pese a la insistencia de la familia de que Vallejo fuese religioso. A los 18 años entró a la Universidad Nacional de Trujillo. Allí comenzó sus estudios de letras. No obstante, la falta de entregas de dinero en su hogar complicaron las cosas, así que el escritor debió suspender sus estudios. Luego de aquel tropiezo, César decidió probar estudiando medicina, pero al poco tiempo desistió. Pese a los malos pronósticos del poeta, logró volver a la carrera de letras y en 1915 obtuvo su titulación. Juventud en Trujillo. La etapa que vivió César Vallejo en Trujillo estuvo llena de experiencias. Se integró al Grupo Norte, al cual pertenecieron jóvenes artistas e intelectuales. Además, se les presentó la oportunidad de dar a conocer algunos de sus versos en medios locales. También fue la época del amor. En 1917 se enamoró perdidamente de Zoila Rosa Cuadra, una joven de 15 años, pero la corta duración de la relación lo deprimió. Sin embargo, sus amigos fueron luz en la oscuridad, porque lo convencieron de irse a la capital peruana para que hiciera un doctorado. Vallejo arribó a la capital peruana en el año de 1917. Apenas llegó, empezó a interactuar con un privilegiado círculo de autores, entre ellos Manuel González Prada y Abraham Valdelomar. Fueron compañeros comunes de charlas en las tardes limeñas. En esa época, la revista sudamericana sirvió al poeta como un espacio para muchas de sus colaboraciones poéticas. No pasaron 3 meses cuando Vallejo empezó a dar clases. En esos mismos años, empezó a tener una relación amorosa con la adolescente Otilia Villanueva. Eso lo llevó a perder su trabajo en la escuela.
Luego empezó a trabajar como profesor de gramática en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Su primera obra. En 1919, Vallejo publica su primera obra, Los Heraldos Negros. El poemario destacó por su enorme valor lírico. Este libro tuvo rasgos modernistas y trató temas muy recurrentes de Vallejo, relacionados al sufrimiento humano. Con este título se abrió camino en la literatura latinoamericana. Al año siguiente viajó a su tierra natal. Un encarcelamiento injusto. Cuando se encontraba en la ciudad de Santiago de Chuco, Vallejo fue acusado injustamente de participar en el incendio de una casa de comerciantes de la ciudad. Así que pasó casi 4 meses en la cárcel de Trujillo. Dicha desventura no fue de tropiezo para que el poeta dejara de escribir. De hecho, hasta ganó un concurso literario. Aunque el caso no se cerró, un tiempo después pudo salir bajo ciertas condiciones. Y regresó a la capital del país. Allí publicó Trilce en el año de 1922, un poemario que revolucionó la poesía que se conocía en aquel entonces. Al año siguiente salió a la luz el conjunto de cuentos Escalas Melográficas. Vallejo se fue a vivir a París en el año de 1923 en búsqueda de nuevas experiencias, ya que en su ciudad o en su país natal no tuvo buenos recuerdos. Allí trabajó en varios medios latinoamericanos y también conoció a su compañera de vida, Georgette Philippard. Continuó dedicado a la escritura, en el cual de esos años fue el sexteno. El escritor comenzó a sentirse mal en el año de 1938, así que fue hospitalizado, pero no logró recuperarse y falleció un 15 de abril de 1938 a causa de paludismo. Tenía 46 años. Ahora sus restos reposan en el cementerio de Montparnasse de París. Trilce es un poemario escrito por el poeta peruano César Vallejo. Está compuesto por 77 poemas, en donde Vallejo expresa sentimientos que se encuentran muy enraizados con su realidad. Estos sentimientos van desde su niñez en su ciudad natal Santiago de Chuco, la figura de su madre, el amor y su estadía en prisión. Vallejo en su obra nos muestra un lenguaje muy agresivo, en donde podemos observar a un hombre en un estado de riesgo, exteriorizando así él sus sentimientos más profundos de su ser, por lo cual se considera que Vallejo plasma mucha incomprensión en su obra, y esa incomprensión es hacia su persona por el entorno en el que se encuentra. ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué significa la palabra trilce? Pues en una entrevista a César Vallejo le preguntaron, ¿qué es trilce? Vallejo contestó, trilce, ni yo tengo idea qué significa, pero ¿no es una palabra hermosa? Y hasta ahora seguimos pensando qué significa trilce. Unos estudiosos dicen que es la combinación entre una palabra dulce y triste. Poema 18. Oh, las 4 paredes de la celda, a las 4 paredes salpicantes que sin remedio dan al mismo número, criadero de nervios, mala brecha, por sus 4 rincones como arranca, las diarias arrojadas extremidades. Amorosa llavera de innumerables llaves, si estuvieras aquí, si estuvieras, ¿hasta qué hora son estas 4 paredes? Contra ellas seríamos contigo, las 2, más 2, que nunca y ni llorarás, di libertadora. A las paredes de la celda, de ellas me duele entre tanto, más las 2 largas que tienen esta noche, algo de madres que ya muertas llevan por bromurados declives a un niño de la mano cada una. Y solo yo me voy quedando con la diestra que hace por ambas manos, en alto, en busca de terciario brazo que ha de pupilar entre mí donde y cuando, esta mayoría inválida de hombre. He almorzado solo ahora y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre que en el facundo ofertorio de los choclos pregunte para su tardanza de imagen por los broches mayores del sonido. ¿Cómo
¿cómo iba yo a almorzar? ¿Cómo me iba a servir de tales platos distantes esas cosas cuando habráse quebrado el propio hogar? Cuando no asoma mi madre a los labios, ¿cómo iba yo a almorzar? No nada. A la mesa de un buen amigo he almorzado, con su padre recién llegado del mundo, con sus canastillas que hablan en tordillo retinte de porcelana, bisbiciando por todos sus viudos alvéolos, y con cubiertos francos de alegres tiroriros, porque están en su casa. Así, qué gracia, y me han dolido los cuchillos de esta mesa en todo el paladar. El llantar de estas mesas así, en que se prueba amor ajeno en vez del propio amor. Torna tierra el brocado que no brinda la madre, hace golpe la dura deglución, el dulce y el aceite funerio del café. Cuando ya se ha quebrado el propio hogar y el sírvete materno no sale de la tumba, la cocina a oscuras, la miseria de amor. Finalmente llegamos a la parte de las conclusiones. Tras escuchar la presentación del Grupo 2, podemos resaltar la delicadeza y profundidad de los poemas del poemario Trilce de César Vallejo, los cuales sumergen al oyente en una sensación vívida de sucesos trascendentales, que expresan sentimientos como la tristeza y melancolía, la cual nos pone en la posición del poeta César Vallejo. En realizar los poemas de Trilce, siendo que el poema 18 denota nostalgia y aparte angustia en la soledad en la que se encuentra el poeta, haciendo referencia a la verdadera naturaleza del ser humano, y el poema 28 que expresa la ausencia de la madre, en donde el yo poético se encuentra solo en cuatro paredes, enfatizando la soledad en la que se encuentra a vista de nadie, y más aún el de su madre, al extrañar su compañía en los almuerzos. Por todo ello podemos expresar que los poemas que se encuentran en la obra maestra Trilce del gran César Vallejo son sublimes en su máxima expresión, por lo cual hemos declamado dos de los poemas de Trilce, haciendo alusión y honor al llamado poeta de la muerte y a su obra maestra Trilce. Muchas gracias por su tiempo.